Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y hoy nuestra palabra tiene que ver con intimidad con Dios, nuestra palabra tiene que ver también con ser transformado por Él. Nuestra palabra hoy es sobre el lugar secreto. ¿Ya? Así que vamos a la palabra. Bueno chiquillos, esta es una palabra que hace un tiempo Dios ministró en mi vida, hace como unos 5 años que Dios ministró esta palabra en mi vida y es una palabra bastante desafiadora para mí entender y buscar el lugar secreto de Dios y mantener este lugar donde tenemos esta relación íntima con Dios. Y bueno, yo la prediqué una sola vez esta palabra allá en Brasil en una vigilia de una parte de la iglesia, ni siquiera estaba toda la iglesia. Pero en estos tiempos yo siento Dios desafiando a mí para que yo vuelva a pensar y meditar respecto de esto, del lugar secreto. Siento Dios desafiándome a ir más adentro en lo que es Él y buscar más su presencia en el lugar secreto. Así que me llamó la atención, yo estaba revisando esta palabra y me dio muchas ganas de compartirla con ustedes. Entonces, para que podamos discutir, conversar al respecto de eso, me gustaría que ustedes pudieran ir hasta el libro de Isaías en el capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 8, ya, que es el llamado de Isaías. Entonces, para que sea la base de lo que vamos a conversar, me gustaría que pudiéramos leer estos versos juntos. Ya, en mi Biblia dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En este momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con una tenaz había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Eso es el llamado de Isaías, ¿ya? Este es el momento donde el profeta Isaías es llamado. Pero que para que podamos entender el contexto en que esto se encuadra y de ahí sacar la enseñanza para nuestra vida, es importante entender que el profeta Isaías es un profeta bastante importante para la historia de Israel y para la historia de la iglesia en general, porque fue un gran profeta. Él la verdad, el libro de Isaías, él es escrito en el contexto de entregar profecías al pueblo, ¿ya? Entonces toda la palabra tiene que ver con profecía, o directamente siendo una profecía que se está entregando, o todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, lo que él menciona históricamente, tiene que ver con una función para la profecía, como en función de explicar la profecía o para que se pueda contar bien la profecía que él está entregando. Por eso él cuenta algo histórico. Y en este contexto específicamente lo que estamos leyendo, el llamado de él, tiene que ver con eso. Él está contando su testimonio al respecto de su llamado, porque
en la secuencia va a hablar de la profecía que Dios empezó a entregarle a él. La parte que leímos encerra en aquí estoy, envíame a mí. Y después sigue. Entonces Dios le dijo, va a mi pueblo, diga eso, y empieza a entregar una profecía. Ya, eso pasa en este momento. Ya. Entonces, antes de eso, ahí en los 5 primeros capítulos, él está entregando una profecía y ahí lo corta para contar su testimonio y seguir entregando una profecía. Entonces, por el contexto ese, ¿ya? Y él es un gran profeta, como yo dije antes, con importancia para la historia de la iglesia y para la historia de Israel. ¿Por qué? Porque él entregó profecías muy contundentes, profecías muy serias para todo el pueblo. Él entregó profecías respecto del Mesías, al respecto del futuro del pueblo a partir de ahí, y profecías muy directas y muy específicas y bastante claras. Ya, él estuvo tiempo en la presencia de Dios, y eso es el tema. Eso es lo que pasa ahí en este momento. Ya. Y ahí ustedes me hacen voy a hacer la pregunta, la verdad, que probablemente ustedes me harían si estuviéramos juntos. ¿Qué eso tiene que ver con el lugar secreto? ¿Qué eso tiene que ver con el lugar secreto? Ya. Yo te pido para hacer un ejercicio que cierres tus ojos y pienses en lo que estoy diciendo. Pense, elijas un lugar para estar en tu imaginación. Elijas un lugar. Puede ser tu pieza, puede ser tu escritorio, puede ser tu sala, tu cocina, no sé. Elija un lugar. Y ahí tú estás, tú llegas a este lugar y sientes la presencia de Dios, y de hecho tienes una visión de Dios. Y esta visión de Dios te empieza te muestra quién Dios es y quién tú eres, y tú empiezas a sentir esto, y Dios te perdona y te ama en este momento, y empieza a cambiarte, transformarte, y ahí se vuelve un lugar donde tú estás siendo transformado, donde es desafiado, donde recibe tu llamado. Y es esto que está pasando ahora. Puedes abrir tus ojos, y es esto que está pasando con Isaías. Y esto es el lugar secreto, porque el lugar secreto es un lugar de intimidad con Dios. Es el lugar donde tenemos intimidad con Dios. Y es lo que el profeta Isaías encuentra ahí en este momento. Este lugar donde él está en el secreto. Él entra ahí en la presencia de Dios, y él encuentra este lugar secreto, este lugar donde él está solo en la presencia de Dios, aunque esté en el templo. Pero Dios lo hace de una forma especial, como si lo pusiera en una dimensión aparte. Y ahí él está, solo él mirando a Dios, y los ángeles, que son espíritus ministradores, dice la palabra, entonces no cuentan. Y él está ahí en este lugar. Lo que tenemos que entender también es que el lugar secreto no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. Isaías en este momento lo encuentra ahí, pero después probablemente, y si lo leemos, las profecías que él recibe y la forma como Dios le habla a él, seguramente lo encontró el lugar secreto en otros momentos, porque el lugar secreto es este lugar donde hay revelación de Dios, donde Dios cuenta sus secretos, donde Dios actúa en nosotros y nos cambia y nos habla. Y si él escuchó tanto la voz de Dios, entonces él sabía dónde era este lugar secreto. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Usted ya ha experimentado eso? ¿Usted quiere experimentar eso? Esto te pregunto. ¿Quieres? Porque yo, mirando a la vida de él, yo encuentro 3 detalles importantes para que yo pueda encontrar el lugar secreto. Y eso quiero compartir contigo hoy. El primer detalle que encuentro ahí en la palabra, en este pasaje, que me lleva a entender que por eso encontró el lugar secreto, es que él estaba solo. Él estaba solo. ¿Ya? La palabra dice que él fue al templo, pero
Él estaba solo en este momento. Solo él tuvo esta visión. Solo él vio esto que estaba pasando. El templo, la verdad, en aquel tiempo sería lo mismo que decir que, con un ejemplo más actual para que podamos entender, es decir, que él fue al Vaticano y estaba solo ahí. Es improbable, sea la cual hora del día sea, es improbable que él estuviera de hecho solo. Pero es como que cuando él abre la puerta, Dios se lo lleva a una dimensión paralela, se lo lleva a una otra dimensión donde él de hecho está solo en la presencia de Dios. Y ahí él está teniendo esta visión y no habla de ninguna otra persona más porque él está solo en la presencia de Dios. Y es necesario que estemos solos en la presencia de Dios. Y nosotros vamos a ver que este es un proceder de Dios muy constante en la Biblia. Nosotros vamos a ver que eso pasa con Abraham. Cuando Dios hace el pacto con Abraham y le da la promesa a él, Dios lo pone a dormir y le habla en sueños, donde los dos están solos ahí. Ya Dios le habla de una forma que están solos. Moisés, en los dos momentos más íntimos que él tiene con Dios, él está solo. Cuando ahí él encuentra el arbusto que está en llamas y representa la presencia de Dios, él está solo. ¿Ya? Y después cuando va al monte y pasa el tiempo arriba del monte, él también está solo. Porque Dios le habla, le revela las cosas cuando está solo. Jacob también pasa por lo mismo. Él cuando tiene un encuentro con Dios ahí en el valle de Jaboc, él está solo. Él está siguiendo el camino para encontrar a su hermano con toda su familia, con todas sus posesiones, su ganado, sus ovejas, todo eso, y él está siguiendo. Pero él dice, no, yo necesito hablar con Dios, yo necesito encontrarme con Él. ¿Sabes qué? Pasen todos adelante, sigan ustedes, yo voy a permanecer acá solo. Y pasa una noche solo con Dios. Jesús entendía exactamente eso. Por eso, distintos momentos de los evangelios van a decir, Jesús se retiró para orar solo. Porque quería estar solo en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque intimidad solo se conquista cuando estamos solos. Nadie conquista intimidad cuando está junto con otro. La intimidad se conquista cuando estamos solos. Y cuando estamos solos con Dios, conquistamos intimidad con Él. De hecho, Jesús lo va a decir esto, lo va a decir ahí Mateo 6:6, va a decir que cuando vayamos a buscar a Dios, que vayamos a nuestro cuarto, que vayamos a nuestra pieza, y ahí nuestro Dios, que nos ve en secreto, nos va a escuchar y nos va a contestar. Entonces tenemos que estar solos con Dios. Esta es la forma de encontrar a este Dios. El segundo punto, el segundo detalle que me enseña ahí cómo Isaías encontró este lugar secreto es que él se vació. Él cuando llegó a la presencia de Dios se vació. Esta es la verdad. Él llega a la presencia de Dios entonces y percibe que él no era nada en la presencia de Dios. Es más, él tuvo temor. Él pensó, yo me voy a morir. Él vio toda esta gloria de Dios. Imagínense ustedes, él entró allí y vio Dios, y Dios estaba, su veste tocaba todo el templo, todas las partes del templo, ahí, y Dios estaba en un trono ahí grande, y arriba de él habían dos ángeles con 6 alas que se cubrían, con 2 cubrían los pies, con 2 el rostro, con las otras 2 del medio volaban y cantaban, Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. Y mientras ellos hablaban, estos ángeles, estos seres, hablaban y el templo temblaba. Entonces estos seres tan poderosos no estaban demostrando su poder, sino que estos seres tan poderosos estaban adorando a Dios. Eso quiere decir, este Dios que está en el trono es aún más poderoso que estos dos que están volando,
es que cuando hablan hacen temblar el templo. Entonces él reconoce el tamaño del poder de Dios, la grandeza de Dios, la grandiosidad de este Dios. Él lo reconoce y dice, estoy acabando. Ya me fui, ahora no tengo más cómo vivir y todo eso. Pero en este momento Dios demuestra todo su amor. Y dice, no, yo quiero, ¿sabes qué? Yo quiero que permanezca Isaías en mi presencia. Entonces, para que no te mueras, mi ángel te va a tocar con una brasa y tú vas a ser purificado. Y el amor de Dios se muestra en esto. Yo quiero que permanezca en mi presencia. Entonces yo te purifico para que permanezca en mi presencia, pero sí Él se vacía de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy un hombre. Él va a decir, voy a leer exactamente, dice, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Él, entonces en este momento, él abandona toda su tradición, que es la tradición de Israel, de ser el pueblo elegido, de ser los separados por Dios, de ser, nosotros somos importantes porque Dios se relaciona solamente con nosotros. Él que venía de una familia de sacerdotes, que era sacerdote y todo eso, él se vacía de todo eso. Él dice, ¿sabes qué? Esto todo no importa. Yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Esta es la verdad. Él dice, ¿sabes qué? Eso todo no importa. La tradición, los costumbres de la iglesia, dice él, lo que es tradición, la forma de vestirme, lo que tenemos como dogmas de la iglesia, nada de eso importa, dice él. ¿Sabes qué? Nosotros no somos nada delante de la presencia de Dios. Entonces él se vacía de eso. Y todo lo que importa, pasa a importar a partir de ahí, es Dios. Entonces eso hace con que él entonces encuentre el lugar secreto. Y de hecho Jesús nos va a decir exactamente eso, que para que nosotros encontremos perdón y gracia delante de la presencia de Dios, que encontremos la presencia de Dios, es necesario vaciarnos. ¿Cuándo va a decir esto? Ahí en Lucas 18, el 14, a partir del 14, él va a decir la parábola del publicano y del fariseo. Y él va a decir que hay un fariseo ahí que está delante del altar de Dios y él dice, ¿sabes Dios? Te doy gloria porque yo soy glorioso. Te doy gloria porque yo oro todos los días, porque yo soy muy bueno leyendo la Biblia, porque no soy impuro como los otros, porque guardo las tradiciones, porque tengo la ley, porque soy elegido. Él está diciendo eso. Y en contrapropuesta de eso, Jesús propone que hay al fondo, bien al fondo, un publicano, que era el peor de todos, porque todos lo veían como corrupto, porque era cobrador de impuestos, porque todo el pueblo se enojaba con él porque cobraba impuestos del pueblo, y no solo eso, era siervo de los romanos, que era quien oprimía el pueblo de Dios en este tiempo. Él era el peor de todos. Pero él, arrodillado, se golpeaba el pecho y decía, Dios, yo no soy digno de estar en tu presencia. Y Jesús va a decir que este publicano, que entendía su miseria, que entendía quién él era delante de la presencia de Dios, entonces este publicano, él volvió a su casa justificado y no el fariseo. Lo que yo estoy hablando acá no es hacerse el miserable, hacerse el pobrecito delante de la presencia de Dios, sino que es entender eso. No es permanecer y decir, no, ¿sabes qué? La santidad de Dios es imposible de alcanzar. No, no es esto. Y la Biblia no dice esto. Pero es entender quién somos nosotros y quién es Dios. De hecho, nosotros somos miserables delante de la presencia de Dios. Pero Él se nos da la oportunidad, se nos purifica con su gracia, y nosotros entonces podemos encontrar la santidad de Dios. Pero tenemos que siempre saber nuestra posición y entender esto. Vaciarnos de toda gloria propia para darle la gloria a Dios. Entonces cuando Él hizo eso, entonces esto también fue una parte de lo que hizo con que encontrara el lugar secreto.
Y el tercer punto, entonces, el tercer detalle que hace con que él encuentre el lugar secreto es que él se entregó a Dios. ¿Ya? Nosotros, una parte muy importante de entendernos de esto es que Dios no convoca a él. Él decide hacer para Dios eso. ¿Ya? ¿Qué va a decir? Él dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. O sea, Dios dijo, ¿quién voy a enviar? Y él dijo, no, envíame a mí, Dios. ¿Sabes qué? Este mismo Dios que me proporcionó este encuentro solo con Él, este mismo Dios que me mostró quién soy, pero no me destruyó, este Dios que me ama de esta forma, Él está diciendo que Él quiere algo, que Él necesita de algo. O sea, Dios no necesita de nada, pero Dios lo estaba manifestando de esta forma, que quería que alguien hiciera algo por Él. Entonces Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer Dios. No es Dios que lo hace de esta forma, que lo obliga a hacer, que lo elige para hacer, que lo convoca a hacer. No, es Él que decide, Dios, yo quiero hacer, yo quiero entregarte eso. ¿Sabes? Esta semana estaba mirando una live stream del pastor Douglas Gonçalves de Brasil, junto con el pastor Alessandro Vilas Boas de Brasil también. Y en un momento Douglas Gonçalves hace un ejemplo que es muy bueno para entendernos esto. Él dice, ¿sabes? Imagínense que en el día del cumpleaños de mi matrimonio, yo llego a mi esposa y le doy flores. Y ella se queda feliz con esto y yo la miro a ella y le digo, ¿sabes qué? Yo no quería darte flores hoy. Yo no quería hacer esto. Pero yo sabía que te ibas a enojar si no te diera flores hoy. Yo sabía que no iba a cumplir el protocolo de eso. Yo sé que este es el protocolo para que yo pueda estar en el matrimonio. Entonces por eso estoy haciendo. Porque me estoy vaciando de mí para entregarme a ti. Esto lo hice, encuentra mi voluntad para entregarte estas flores. Y él pregunta a nosotros, ¿ustedes creen que mi esposa se va a sentir amada de esta forma? Y la verdad, la respuesta más obvia es que no. Ella no va a sentirse amada, porque ella no quiere que lo haga por simple cumplir un protocolo, por simplemente hacer lo que se tiene que hacer, sino que ella quiere que él quiera hacer esto. Y de la misma forma, Dios quiere que nos queramos estar con Él. Entonces Dios quiere que nosotros queramos hacer las cosas para Él, que nosotros nos entreguemos a Él como una respuesta a eso. Entonces, es lo que pasa en este momento. Él se entrega a Dios. Él lo hace porque Él quiere. Porque para estar en el lugar secreto, para Él vaya cualquier cosa. Él estaba buscando llamar la atención de Dios. Y nosotros vamos a ver lo mismo en estos otros hombres. Moisés, cuando estaba en el monte ahí, las personas piensan que se murió, porque vieron subir a un monte que estaba en llamas, y él se quedó un tiempo ahí y no dio ninguna información para nadie. No envió un aviso, una carta ni nada. Se quedó ahí porque estoy en la presencia de Dios y es lo que importa, porque era lo que él quería. Jacob también hizo lo mismo. Cuando estaba ahí en la presencia de Dios y había pasado la noche en la presencia de Dios y Dios hace mención ahí y él se pone a pelear con Dios porque no quiere que vaya. Entonces Dios le toca la pierna, le quiebra la pierna y él se agarra a Dios y dice, no te voy a dejar. Porque él quiere estar en la presencia de Dios, porque él quiere llamar la atención de Dios. Dice, esto pasa con estos hombres. Ya nosotros tenemos el ejemplo del rey David, que es el hombre según el corazón de Dios, y en el Salmo 27:4 nos va a decir, una cosa pido a Dios y eso lo buscaré, que pueda estar todos los días de mi vida en su presencia y contemplar la hermosura de tu rostro y meditar en tu palabra. Esta era la voluntad de él. Querían llamar la atención de Dios. Se entregaran como una prueba de amor porque querían hacer esto, no porque eran obligados a hacer. Y esto hace con que este hombre encuentre el lugar secreto. Entonces estos tres puntos
¿Ya? Querido, es necesario estar solo con Dios. Si solo buscamos a Dios cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el culto, cuando estamos en alguna reunión de oración, no vamos a encontrar lugar secreto. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuenta sus secretos para quien tiene intimidad. Y intimidad solo pasa cuando estamos solos. Esta es la verdad. Si nosotros no nos vaciamos, no hay espacio para que Dios nos llene con sus cosas. Entonces, el que quiere recibir secretos de Dios en el lugar secreto, encontrar este lugar secreto, necesita estar vacío. Porque si no está vacío, no hay cómo llenarse de Dios. No hay cómo haber este cambio, este lugar donde hay cambio, donde Dios nos llena de lo que Él es. ¿Ya? Y, querido, para encontrar lugar secreto es necesario entregarse a Dios, porque nosotros no vamos a encontrar lugar secreto si no nos entregamos, no correspondemos a este amor de Él. Porque el amor se hace de esta forma. Hay el amor de una parte y la respuesta del amor de otra parte. Si no, no hay amor. Y el entregarse es nuestra respuesta de amor a lo que Dios está haciendo por nosotros. Entonces, quien no corresponde de forma adecuada no encuentra esto. Quien no corresponde de forma adecuada no encuentra eso. Entonces, esto es. Y aún yo sé que hay personas que van a decir, pero ya ahí en esta situación de Isaías fue Dios quien promovió todo. Y no es exactamente una actitud de Isaías. Y sí, obviamente, como yo acabé de decir, el amor es, alguien le da amor y hay una respuesta de amor. Y siempre en nuestra vida quien va a dar el primer paso es Dios. Hay la parte de Dios y hay la parte del hombre. Vamos a ver ahí, él estaba solo, pero fue Dios quien generó esta dimensión paralela para que él estuviera solo. Él se vació, pero fue Dios quien se le mostró su gloria para que él entonces entendiera y se vaciara de toda gloria propia. Él se entregó, pero fue Dios quien dijo, ¿quién enviaré? Sí, hay la parte de Dios. Y yo podría hacer toda una predicación, una segunda parte de eso que habla del lugar secreto, que es la parte de lo que Dios hace. Pero hoy yo estoy hablando al respecto de la parte que Isaías hizo. Yo estoy hablando de la parte que nosotros tenemos que hacer. Yo no estoy ignorando la parte que existe, que Dios hace, sino que yo estoy pensando en aquello que yo hago, que nosotros tenemos que hacer para encontrar el lugar secreto y hacer este desafío. ¿Sabes? Isaías experimentó el lugar secreto, esta pieza con Dios, este lugar donde él se quedó solo con Dios. Yo quiero preguntarte, ¿usted quiere experimentar el lugar secreto? Tener su cuarto con Dios, tener un lugar solo de ustedes, de ustedes dos. Yo quiero desafiarte. Encuentre tu lugar secreto. Ya, cierra tus ojos y yo quiero orar contigo y yo quiero declarar la bendición de Dios en tu vida y mi vida y clamar para que esta palabra venga a aclararse en nuestro corazón y que seamos desafiados de ella. Cierra tus ojos. Dios, delante de tu presencia, yo entrego esta iglesia que escucha, nos entrego a nosotros, Padre, y te pido, queremos encontrar lugar secreto. Ven, Padre, y hace tu parte como hiciste con Isaías en nuestra vida para que nosotros podamos corresponder de esta forma. Pero haznos entender esta parte que nosotros tenemos que hacer, este desafío, esto que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Ven y desafíanos para que nosotros seamos estos hombres, estas mujeres que encuentran el lugar secreto, que reciben tu revelación, que tienen este cambio, este intercambio contigo de lo que tú es y que se vuelven más cercanos y parecidos contigo porque viven en el lugar secreto, Dios. Eso te pido en nombre de Jesús. Amén. Por fin, querido, te quiero invitar a dejar tu like si ha acompañado hasta este momento. Creo que te ha gustado el video. Te invito a compartir este video, sea por tus redes sociales, o sea, hágalo por tus redes sociales, ya, haga por WhatsApp, haga por Instagram, de todas las formas.
¿Sabes por qué? No es para que yo tenga muchas visualizaciones, sino que para desafiar más personas a encontrar el lugar secreto. Porque si tuviéramos más personas en el mundo que encontraran el lugar secreto, que saben de la intimidad de Dios, el Evangelio estaría haciendo mucho más cambios en el mundo. Entonces te pido, comparte este video para que nosotros podamos expandir el Evangelio aún más. Ya, te suscríbase en el canal si aún no es inscrito. Un besito a ustedes. Hasta el próximo video. Chao, chao.